participación del doctor Israel Velasco. Su presentación se llama Sequía en las zonas de riego, importancia de las políticas de operación de presas para la gestión de conflictos por el agua. Brevemente voy a dar una semblanza del doctor Velasco. Es ingeniero agrónomo especialista en irrigación por la Universidad Autónoma Chapingo. Tiene una maestría en ingeniería en aprovechamientos hidráulicos por la UNAM, doctorado en ingeniería hidráulica por la UNAM, fue investigador del INTA, tiene una amplia experiencia en planeación hídrica y actualmente consulta en temas sobre hidrología de superficie. Bienvenido, y si estás por ahí, Israel, pues adelante. Bueno, pues iniciamos. Yo voy a permitirme hablar con ustedes, comentar sobre lo que es la sequía en las zonas de riego y el aspecto de la importancia de las políticas de operación de presas para la gestión de conflictos por el agua. Esto, evidentemente, es un problema de perspectiva y gestión. Adelante, por favor. Bueno, primeramente, pues yo creo que debemos partir de lo que es el concepto de sequía. No es propiamente una definición, porque pues hay más definiciones que estudiosos del tema, pero sí es importante tener un concepto de la sequía, dado que es un fenómeno tan elusivo. Para nosotros, para mí, ya los 10 años que llevo metido en este concepto, pues yo lo conceptualizo, lo visualizo como un fenómeno natural que ocurre cuando la precipitación y la disponibilidad del agua en un periodo de tiempo y en una región dados son menores que el promedio histórico registrado, y cuando esta deficiencia es lo suficientemente grande y prolongada como para dañar el bienestar y las actividades humanas. Como digo, pues hay muchas definiciones, muchas definiciones que realmente no son definiciones. Yo lo que les presento es un concepto en el cual me baso para hablar sobre este tema. Las características básicas de la sequía, pues es que es un fenómeno estable, es impredecible hasta la fecha, no tiene un inicio ni un final definidos, no tiene trayectoria, no tiene epicentro, es recurrente pero no cíclica, de amplio espectro espacial y temporal, es progresiva y potencialmente catastrófica. O sea, tiene una serie de atributos muy interesantes, muy atractivos, y eso lo hace uno de los fenómenos más elusivos y más confusos de la naturaleza. Sin embargo, desde mi punto de vista, cuando se presenta la sequía, pues podríamos decir, la manera en que la naturaleza nos dice pues que no somos ni omnipotentes ni omnipresentes, y cuando nos crea una situación de crisis, son precisamente las crisis las que nos hacen detenernos, reflexionar, crecer, generar nuevas visiones, nuevas tecnologías, nuevas metodologías para superar precisamente esa crisis. Por otro lado, también es muy común que, sobre todo en los medios de información, se confunda lo que es sequía con lo que es aridez y con lo que es estiaje. Para nosotros, los que estamos metidos en este asunto, son tres aspectos, tres conceptos parecidos pero diferentes. La sequía es un fenómeno temporal. Puede durar una semana, puede durar 10 años, pero al final de cuentas inicia y termina. La aridez es un estado, digamos, de déficit de agua permanente, es un estado crónico, es lo que nos define nuestros desiertos, las zonas desérticas, ahí donde por mucho que llueva, siempre hay una escasez de agua que es crónica, que es permanente, y a diferencia del estiaje, el estiaje para nosotros es el periodo del año en el que no es normal que llueva. Así nosotros en México, pues tenemos que nuestro periodo de estiaje puede iniciar en octubre, en noviembre y termina en mayo o junio, ¿eh? Es el periodo en que usualmente no llueve. Esto de usualmente es también muy relativo, porque pues puede en mayo, como ha ocurrido en esta, ¿verdad?, que a pesar de tener una sequía que ya se perfilaba como muy catastrófica y muy amplia, pues estas lluvias que se han presentado en mayo nos han dado un respiro, y eso nos conduce a que el estiaje también es variable, ¿no? El término de la sequía, que ha sido digamos, un concepto, un término de moda en estos últimos meses, puede decirse que la sequía
termina cuando las condiciones de humedad alcanzan su estado normal, no necesariamente cuando empieza a llover. Como decimos, si mayo ha sido un mes relativamente lluvioso, eso no necesariamente significa que la sequía ya se terminó. Significa que estamos quizá empezando a volver a la normalidad, pero esto es hasta que se alcance. De tal manera que si suponiendo que ya en junio o en julio lloviera poco, lloviera menos o dejara de llover, pues entonces la sequía no ha terminado, ¿eh? Obviamente que no, nos ha dado un respiro, pero el fenómeno continúa. Entonces siempre es conveniente tener presente que estos son conceptos diferentes, aunque están relacionados y tienen algunas características en común, en realidad son cosas diferentes. Su conceptualización pues nos permite ubicarnos de manera más adecuada en lo que es el contexto natural y en la ocurrencia, digamos, de los fenómenos hidrometeorológicos. Si algo tiene la hidrometeorología es su alto nivel de incertidumbre. La siguiente, por favor. Bueno, esta es una manera simple, relativamente simple, digamos, visual, objetiva, de entender de mejor manera lo que es una sequía. Está relacionada con una duración T, como lo podemos ver en ese gráfico, que está en función, entre otros factores, del nivel de truncamiento, del nivel de referencia, que puede ser el volumen anual, el volumen mensual, la lluvia mensual, la lluvia anual, alguno de los parámetros naturales relativos a la hidrometeorología, lo tomamos como referencia y decimos a partir de ahí hacia arriba tenemos condiciones de surplus, de abundancia, y hacia abajo tenemos condiciones de escasez. Entonces, esto es nuestro nivel de referencia, ¿sí? Y desde luego, pues están el periodo, ¿sí? El periodo de duración del fenómeno, el periodo de duración del no fenómeno, y entre ellos, pues podemos destacar lo que es la severidad, la magnitud y la duración, como fenómenos típicamente conocidos, estimables del fenómeno. Y desde luego, pues también hay otro que no mostramos ahí, pero que es su extensión espacial, su extensión territorial, que por lo general tiende a ser grande. La siguiente, por favor. Bueno, antes, digamos, hace 50 años quizá, en la época del desarrollo de las grandes obras hidráulicas en el país, pues se daba el caso común de que la oferta estaba en función de la demanda. Es decir, a mayor oferta, mayor demanda, ¿sí? Entonces eso nos llevaba o llevaba al país a desarrollar y a comprometer fuentes de agua que no siempre estaban disponibles, que tenían un alto costo y que eran en detrimento de otros usos, ¿sí? Este es un enfoque que ya no es posible sostener. Actualmente la demanda debe ser función de la oferta. Esto es, adecuar la demanda a la oferta existente sin exceder los límites del estrés hídrico. O sea, que la relación entre extracciones y capacidad total de fuentes renovables no rebase un límite, digamos, del 80%, ¿sí? O lo que es lo mismo, el agua ya cada vez es más limitada, cada vez es un recurso más, más limitado, más escaso, y eso nos debe conducir a hacer una política de gestión de aguas que contemple la operación conjunta de las aguas superficiales y subterráneas, que a su vez nos conduzca a cada vez hacer una mejor ingestión integral del agua. El agua en general, con toda la incertidumbre que tiene, a largo plazo tiene una condición, un tamaño medio, digamos, del que no deberíamos exceder, ¿sí? Con los ajustes respectivos dependiendo de cómo se comporte en el tiempo. Pero en general no puede crecer indefinidamente y por ende nuestra demanda tiene que ajustarse a esa oferta disponible. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, eso nos conduce a un término o a un aspecto que es importante. El anterior, por favor. Que son las políticas de operación de presas, ¿sí? Las presas, bueno, como todos sabemos, son las estructuras de control, de almacenamiento, ¿sí? Que existen en las cuencas, usualmente las islas de las cuencas, y que nos permite controlar sobre todo el escurrimiento superficial para tenerlo disponible más tiempo y para más usos según lo vayamos necesitando. Obviamente,
esta política de operación de presas debe ser parte normal, parte íntegra, intrínseca de lo que es el balance hídrico a nivel de cuenca, tomada la cuenca, considerada la cuenca como la unidad de planeación y de gestión. Entonces, el problema de establecer la dotación de agua por uso y o por usuario se resume en encontrar un punto de equilibrio entre dos posiciones que son literalmente opuestas, divergentes. La de los usuarios del agua, ¿sí? Llámese agricultores, llámese industriales, llámese uso urbano, doméstico, que están interesados en disponer del máximo de agua en el tiempo presente y a corto plazo, y con ello se le presta poca atención al futuro. Es decir, para los usuarios del agua, lo importante es disponer toda la cantidad posible ahora, en el corto plazo. Pero por otra parte, está la posición de la Conagua, así como entidad responsable de la administración del recurso, que debe ser a mediano y a largo plazos. Es decir, ese es el objetivo de la Conagua en términos de la administración del recurso. Es decir, de que su permanencia y regularidad, para hacer posible la sustentabilidad, deban contemplar un horizonte de tiempo más allá de lo que es el año agrícola, en nuestro caso. Como seguramente todos sabemos, pues la Conagua tiene sus propias normas, tiene sus reglamentos de que el agua, la planeación del agua, debe hacerse más allá de lo que es el año agrícola. ¿Por qué? Pues precisamente por la alta incertidumbre que se tiene, sobre todo en el agua superficial. Entonces, dada esa alta incertidumbre, pues entonces es necesario ver más allá de lo que es el año actual. Por ende, entonces, debemos entender por política de operación de una presa el conjunto de reglas que definen la forma de operar un almacenamiento. Mediante estas reglas, se estima el volumen a extraer en un determinado periodo, usualmente el año agrícola, de acuerdo con las condiciones de oferta y demanda. En consecuencia, las políticas de operación pueden ser malas, pueden ser regulares, pueden ser buenas y pueden ser óptimas, dependiendo de su eficiencia en satisfacer las demandas y en lograr la sustentabilidad del sistema. ¿De cuál sistema? Pues del sistema hidrológico, de la oferta y la demanda a nivel cuenca hidrológica. La siguiente, por favor. Bueno, los principios de una política óptima de operación con programación lineal, que es en general la técnica más utilizada, se resumen en maximizar las extracciones de la presa y al mismo tiempo minimizar los derrames como función objetivo. Y eso sujeto a diversas restricciones. En general, el planteamiento es maximizar las extracciones R en el año T, ¿sí? Y minimizar los derrames que se presentan en el año T y en el mes J. Esto dado un horizonte de acción que comprende N años, ¿sí? N años y cada año de 12 meses. Entonces, maximizar esta función, que a su vez maximizar una función negativa es minimizar, es lo que nos conduce a poder obtener una política óptima de operación. La siguiente. Entonces, esta función objetivo, ahí se establece que N es el número de años del horizonte de planeación, el horizonte de modelación. En general, es la cantidad de años de las que tenemos información hidrológica, información hidrométrica. T es el índice secuencial del número de años del registro, o sea, de 1 a T, de 1 a N años, ¿sí? Que es nuestro horizonte. J es el subíndice cíclico de los meses en cualquier año, o sea, de 1 a 12, ¿sí? Donde en general para nosotros, dado que el ciclo hidrológico, el ciclo agrícola inicia en octubre, usualmente octubre es el mes 1 y septiembre es el mes 12. RJ es el volumen de extracción del año, que es una variable de decisión, es la que andamos buscando, tratando de obtener, ¿sí? Volumen de extracción óptimo en el año T. Mientras que DJT es el derrame de la presa en el mes J del año T, que es una variable de decisión y es la que buscamos minimizar. Algunas de las restricciones, las más importantes a las que debe estar sujeto esta función objetivo, son que haya continuidad, es decir, que el periodo del que disponemos de información de datos sea representativo del universo del fenómeno,
que sea estacionario, o sea, que sea repetible, que estacionalidad significa que estadísticamente la muestra que estamos procesando sea parte de la población a la que pertenece el fenómeno. Por capacidad de almacenamiento útil o activa, es decir, que no debemos exceder ni el NAMIN, ni el NAMO o NAMINO, ¿sí? Por límites de asignación, cuando hay compromisos mínimos o máximos a extraer para cumplir con determinadas demandas, y por el comportamiento hidrológico del periodo T-1, o sea, dado que es el volumen óptimo, lo estamos estimando a partir de octubre. Bueno, entonces, ¿qué ha ocurrido en términos del comportamiento hidrológico en los 12 meses anteriores, en el periodo T-1? El siguiente, por favor. Bueno, cuando aplicamos esas políticas de operación, que son, digamos, más que complicadas, son muy laboriosas por la gran cantidad de datos y por la gran cantidad de cálculos que requiere hacerlo, pues obtenemos unas políticas como esta de la parte izquierda, donde vemos que para por ejemplo, para la presa La Boquilla en Chihuahua, en función del almacenamiento inicial que se tenga al 1 de octubre, y dependiendo de los compromisos o de la demanda que hay aguas abajo, pues podemos obtener un estimado del volumen a extraer, un volumen supuestamente óptimo o cuasi óptimo. En la gráfica inferior a la derecha es también la expresión, digamos, visual en un gráfico de lo que es una política de operación para la misma presa La Boquilla, cuando además del volumen inicial se toma en consideración lo que ocurrió en el ciclo inmediatamente anterior, es decir, en los 12 meses anteriores. La diferencia entre ambas gráficas, como ustedes pueden ver, es que en la primera son líneas rectas pendiente positiva, donde, bueno, pues a mayor disponibilidad, a mayor almacenamiento inicial en el embalse, pues se puede disponer de una mayor extracción, ¿sí? Cuando esta es óptima y, como digo, dependiendo de las demandas aguas abajo. En la política que se ilustra en la gráfica inferior, bueno, ahí se pueden observar 3 líneas conectadas con pendiente diferente. La primera parte, es decir, la que parte de 0, llega hasta un punto de inflexión donde se marca el primer tercio o hasta el percentil 33 de los escurrimientos. Es decir, los primeros 33 o al percentil 33 de la muestra estadística de escurrimientos significa que son los escurrimientos bajos, una probable escasez de agua, una posible sequía. Del percentil 33 al 66 son las condiciones medias, normales, que se ha presentado el escurrimiento. ¿Sí? Y del percentil 66 hasta el 100, hasta el último, pues son las condiciones de abundancia. Entonces, dependiendo de cómo se haya presentado el ciclo inmediatamente anterior y dependiendo del volumen inicial que se tenga en el embalse, pues entonces podríamos tener un estimado del volumen total anual que se puede comprometer como una política óptima de operación de esa presa. Tengamos presente que el volumen que estamos estimando es un volumen anual óptimo, que posteriormente vamos a ver cómo se debe distribuir en forma mensual, mientras que los derrames son mensuales, ¿sí? Nuestro horizonte de planeación para los derrames son mensuales, porque los derrames pues usualmente ocurren en cuestión de horas, de días, de no más de unas cuantas semanas, que es cuando llueve en exceso y por un periodo corto. La siguiente, por favor. Bueno, otra manera de visualizar, de estimar el comportamiento hidrológico de un embalse es a través del índice estandarizado de sequía hidrológica, una cosa que a semejanza probablemente de lo que todos conocemos como el SPI, el índice estandarizado de la lluvia, pues también es posible aplicarlo, homologarlo a los escurrimientos. En este caso, para la presa La Boquilla, se puede hacer cuando se estandariza esa muestra estadística que se tiene, hacerlo a diversas escalas temporales, de un mes, 3 meses, 12 meses,
Y con ello, si lo expresamos en una forma gráfica, como la que aquí ven ustedes, pues es posible entonces ver de manera retrospectiva cómo se ha comportado la presa en términos de ese índice, que nos indica si ha habido periodos de escasez, si ha habido periodos de abundancia, y también nos da un estimado de qué tan escaso ha sido el fenómeno o el fenómeno del escurrimiento y cuánto ha durado. Es decir, los picos que están hacia abajo nos dice qué tan severa ha sido la sequía, de qué magnitud se ha presentado, y en el eje horizontal, que son las fechas, pues nos dice de dónde a dónde. Una primera, digamos, aproximación, estimación de la duración y de la severidad del fenómeno. Entonces, cuando podemos disponer de esto para los diversos almacenamientos o para los puntos de aforo importantes, pues entonces es posible ver de forma retrospectiva cómo se ha comportado y qué podríamos esperar del futuro inmediato. La siguiente, por favor. Bueno, otra manera complementaria o alternativa de ver cómo se comportan los almacenamientos y los parámetros hidrológicos, hídricos de un embalse es a través del índice de estado. Es decir, un índice dimensional permita estimar si el embalse está en unas condiciones de escasez, en condiciones normales o en unas condiciones de abundancia. Entonces, así como ustedes lo pueden ver ahí en las diversas ecuaciones, pues nos podemos, al procesar la muestra estadística de valores mensuales de escurrimientos, o sea, de aportaciones y de almacenamientos en el embalse, es posible darles, digamos, un procesamiento numérico, estadístico, para ver cómo se ha comportado en el tiempo. Destacan aquí dos índices o dos índices que derivan, uno de las aportaciones mensuales, es decir, del volumen que entra mensualmente a cada embalse, y otro de las condiciones propias del embalse en cuanto a su almacenamiento. Todo ello en valores mensuales. Entonces, el primero lo llamamos índice de fluencia, ¿sí?, el de los escurrimientos, y el segundo, índice de embalse. Entonces, cuando los combinamos, podemos obtener un índice de estado medio. Ese índice de estado medio, como lo vamos a ver enseguida, pues nos refleja qué ha ocurrido, cómo se ha comportado un embalse en términos del escurrimiento mensual y en términos del comportamiento del embalse, del manejo del embalse. Esto tiene la gran ventaja, digamos, la gran característica de que el índice de fluencia, que es función de los escurrimientos, pues nos dice si los escurrimientos han sido altos, bajos, medios, etcétera, propiamente del comportamiento de la cuenca del río. Mientras que el índice del embalse nos dice cómo se ha comportado el embalse en términos del almacenamiento que ha experimentado mes con mes. Y eso nos refleja lo que se ha hecho operativamente con el embalse. Entonces, cuando se combinan, podemos tener una visión, digamos, combinada de largo plazo, según nuestro horizonte de información, que nos diga qué ha pasado con ese embalse. Abajo en esa pequeña tabla nos dice si el índice de estado es mayor de 0.5, pues entonces podemos tener una situación que es estable o es de normalidad. Es decir, no hay escasez de agua. La reducción, pues si se presenta, si es necesaria, podrá ir no más allá del 15%, y el carácter de las acciones en términos del ahorro, del manejo de agua, es voluntario. Si el índice de estado va de 0.5 a 0.3, es decir, hacia abajo, tenemos una situación de prealerta, lo que podríamos llamar una alerta temprana, ¿sí? La reducción en la demanda podría ir de 15 a 25%, 15 a 30%, dependiendo de cada embalse, y algunas medidas de razonamiento ya se vuelven obligatorias. Como que, por ejemplo, bueno, pues, reducir quizá las superficies, las láminas, a alargar el intervalo entre riegos, etc. Si el índice de estado va de 0.3 a 0.15, entonces tenemos ya una situación propiamente de alerta, es decir, las condiciones ya son más alarmantes, ¿sí? La reducción en la demanda de agua podría llegar hasta el 40%, de 25 a 40%, y el carácter de las acciones o de las medidas que debamos tener ya se vuelven obligatorias, más obligatorias.
Mientras que si el índice de estado es menor del 15, de 0.15, un índice que es adimensional, entonces tenemos propiamente ya lo que son las medidas de emergencia, ¿sí? La meta en la reducción pues es superior al 40%, porque ya tenemos unas condiciones realmente que tienden a ser críticas, y entonces las medidas de razonamiento se vuelven obligatorias. En el caso extremo, digamos, con cero tolerancia. Cabe aclarar aquí, mencionar, quizá en adelanto, que cuando el agua es abundante en una cuenca, en un embalse, el agua tiene un comportamiento como si fuera un bien privado. Es decir, cada usuario o cada sector usuario toma la que necesite y eso no afecta a los demás porque hay suficiente para todos. Pero cuando las condiciones son de escasez, el agua se comporta como un bien público. Si alguien toma más de lo que requiere o de lo que le toca, eso afecta a todos los demás. Y entonces ahí es donde surge lo que usualmente llamamos como conflictos por el agua. La siguiente, por favor. Bueno, para el caso de la presa Lázaro Cárdenas, del Palmito, que casi todos conocemos, este es la expresión gráfica, primeramente arriba del índice de fluencia, del índice de escurrimiento, y abajo del índice de embalse, ¿sí? Donde en la escala horizontal está arriba el escurrimiento mensual, en hectómetros cúbicos, y abajo también el volumen de almacenamiento mensual en hectómetros cúbicos, y la escala vertical es el índice correspondiente. Como ustedes pueden ver, hay un punto de quiebre, ¿sí? En estas gráficas, ese punto de quiebre corresponde al valor medio en cada caso. Arriba de los escurrimientos mensuales y abajo del almacenamiento histórico mensual en el embalse. La que sigue, por favor. Y esta es la expresión en el tiempo de esos índices. La escala horizontal es tiempo, ¿sí? Tiempo. Usualmente estos índices los calculamos mes a mes. Es decir, nuestro horizonte de planeación es mes con mes durante todos los años de que dispongamos el registro. Y en la escala vertical es el índice. Entonces, como podemos ver ahí, pues la alta variabilidad, la alta incertidumbre del comportamiento hidrológico, pues hace que tanto el escurrimiento como los volúmenes de embalse, los almacenamientos, pues también tiendan a ser altamente variables. Pero cuando hacemos una gráfica de este tipo, un análisis de este tipo, eso nos permite ver así de una forma un tanto subjetiva, pero muy ilustrativa, que hay periodos de abundancia y que hay periodos de escasez, ¿sí? Donde los periodos de abundancia son donde el índice tiene un valor más alto y los periodos de escasez el valor del índice es más bajo. Y de la misma manera, también nos permite visualizar la duración aproximada, el tiempo en meses, en años, en los que se han presentado las diversas condiciones, tanto de abundancia como de escasez. Entonces, hacer cosas como este análisis de este tipo para nuestros almacenamientos no necesariamente nos resuelve los problemas, pero sí nos da elementos de análisis para saber qué podríamos, qué deberíamos, qué tendríamos que hacer hacia el futuro inmediato. La siguiente, por favor. Bueno, como todos sabemos, pues si la sequía es un fenómeno que tiene todas esas chuladas de características que vimos al principio, pues entonces en realidad no podemos hacer nada contra la sequía en el sentido de que es un fenómeno natural. Pero sí podemos tomar ciertas medidas preventivas y de mitigación del fenómeno. Entonces, esto es la tipología de las medidas preventivas y de mitigación en términos de algunos de los índices de los que hemos mencionado aquí. Entonces tenemos intensidad de la sequía primeramente, así como lo cataloga la Conagua. El nivel, digamos, menos estresante de agua es el anormalmente seco, luego una sequía moderada, sequía severa, sequía extrema y sequía excepcional. Esos son los niveles convencionales en los que Conagua y otros organismos que manejan el concepto, así es como la catalogan. Y abajo están algunos de los diversos índices que podemos usar para dimensionar entonces cuándo estamos en cuál de los estados, ¿sí? Hasta abajo, ¿sí? En la última fila coloreada de abajo, decimos el tipo de medida, ¿sí?
estratégicas, tácticas y de emergencia. Son el tipo de medidas preventivas y de mitigación que debemos considerar como parte de la planeación de esas medidas preventivas y de mitigación, precisamente para que, si no podemos evitar el fenómeno, sí podamos mitigar sus efectos, ¿sí? Y abajo, la última parte dice, son las medidas estratégicas, las medidas de largo plazo, que pueden ser meses o años, y que deben hacerse cuando no hay sequía o antes de que empiece, ¿sí? Mientras que las medidas tácticas son las medidas de control que pueden ser de semanas o meses, y es cuando tenemos el inicio, cuando percibimos que la escasez de agua se empieza a presentar. Y en las medidas de emergencia es cuando el fenómeno ya nos está pegando en toda su intensidad, y son medidas de muy largo plazo, que pueden ser días, semanas, e incluso en las condiciones más críticas hasta cuestión de horas. Es cuando la sequía ya está avanzada y no podemos hacernos hacia ningún lado más que pues tratar de, vamos en el extremo de sobrevivir. Entonces, esta es la evolución de la sequía en términos de las fases y de las medidas en las que nos debemos enfocar. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, aquí tenemos algunos comentarios sobre estos índices. El SDI, el índice estandarizado hidrológico, es un buen índice para evaluar la sequía como un fenómeno natural. Es en base únicamente al comportamiento del escurrimiento. Esto es evaluado en forma mensual, es decir, cuando tenemos registros mensuales. En este caso, los volúmenes de aportación al embalse. Refleja en forma adecuada y en forma retrospectiva la evolución de la sequía hidrológica, la sequía de largo plazo, considerando el escurrimiento como la variable hidrológica básica. Desde este enfoque es muy útil para la formulación de escenarios a mediano plazo, referentes al año agrícola, que como ya hemos comentado, pues va de octubre a septiembre, y específicamente para cada subciclo, otoño-invierno, primavera-verano, etc. El índice del estado medio, al considerar el índice de embalse y el índice de afluencia que ya mencionamos, si los consideramos en conjunto, entonces esto incorpora intuitivamente lo que se refleja como política de operación del embalse. Es decir, además del fenómeno natural, también toma en cuenta el manejo del embalse. Qué tan lleno o tan vacío se ha conservado a pesar de la incertidumbre o de la alta variabilidad del escurrimiento. Entonces, por ende, dado que en buena medida gestionar la sequía es gestionar los conflictos y administrar eficientemente el agua disponible, el índice de estado medio es una herramienta complementaria que permite a los planeadores y gestores del agua mejorar los escenarios y evaluar con mayor precisión los posibles impactos y, en consecuencia, formular las políticas más apropiadas para mitigarlos. La siguiente, por favor. Entonces, una política de operación permite estimar un volumen anual a extraer del embalse. Si la política es inadecuada, pues también obviamente lo va a hacer el volumen, ¿sí? Lo cual, pues probablemente en estos últimos años, en estos últimos tiempos, ha sido pues algo más que frecuente, pues tratar de extraer de los embalses más agua de la que racionalmente debería extraérseles, ¿sí? Pero si la política es óptima o cercana a lo óptimo, igual, es decir, si hacemos que la política sea muy cercana a lo óptimo, entonces estamos abonando a la sustentabilidad del sistema y en base a una función de mediano o de largo plazo, a una visión de mediano o largo plazo en la continuidad y en la disponibilidad de agua. Con este volumen de oferta, que como ya comentamos es una función del almacenamiento inicial y de los escurrimientos recientes, podemos entonces formular el funcionamiento analítico del vaso, algo que es parte integrante básica del plan de riegos. Este documento, el plan de riegos, es el documento central o debe ser el documento rector de un distrito de riego, de un sistema de riego. Su implantación y seguimiento a través de los informes mensuales de distribución de aguas, ajuste y evaluación constituyen las herramientas indispensables para su adecuado cumplimiento y provee las bases para el siguiente periodo. Es decir, formular adecuadamente el plan de riegos y darle el seguimiento en su cumplimiento nos permitirá ir evaluando qué también lo hicimos, qué también lo estamos cumpliendo, y a final de cuentas esa será la base o el punto de partida para el siguiente periodo. La que sigue, por favor.
Por ende, entonces, al calcular una política de operación, debe hacerse acorde con los lineamientos técnicos que indica la Conagua, relativos a los umbrales de déficit permisibles para los años próximos. O sea, debe hacerse a mediano plazo, por el supuesto de que una situación de déficit actual es probable que se prolongue al año siguiente o que incluso más allá. Es decir, la sequía actual, pues nosotros optimistamente pensamos que va a durar este año, pero en realidad no lo sabemos y puede prorrogarse y hacerse más severa todavía. Entonces, de aquí la importancia de que todo el proceso se haga de forma muy cuidadosa y parte crucial es que la demanda de agua sea realista y factible de cumplir. Por ello, la cédula de cultivos, las superficies, las láminas, los periodos y los intervalos de riego deben plantearse con objetividad y los usuarios organizados deben participar en el proceso y aprobarlo. Es decir, la parte que forma la demanda de agua debe participar en el análisis, debe aprobarla y debe estar de acuerdo con eso. Entonces, de esto debe resultar un compromiso entre las partes, con agua y usuarios, entre oferta y demanda, de respetar y cumplir el programa, que es el requisito crucial para garantizar la sustentabilidad. Una cosa que resulta un tanto folclórica, pero que es muy común, es que en los distritos de riego, pues de repente resulta más superficie sembrada y regada de la planeada, ¿sí? Aparentemente es la misma superficie en números, pero es lo que damos en llamar como las hectáreas grandes, ¿eh? Y bueno, pues por ley, o al menos hasta donde yo me quedé con la ley, un cultivo en pie de riego debe recibir el agua. Entonces, si el agua es escasa, pues eso nos mete en un problema a todos, usuarios y administradores del agua, por tratar de cumplir con algo que se tiene como un compromiso y para lo cual no se tienen todos los elementos o todos los recursos. Entonces, la dimensión correcta del plan de riegos es una parte muy importante, yo diría que es el eje rector de lo que es el funcionamiento de un sistema de riego. La que sigue, por favor. Entonces, a manera de conclusiones, decimos que en situaciones de escasez temporal del agua y la sequía, no perdamos de vista que es una escasez temporal, así dure un mes o dure 10 años, lo primero que surge son los conflictos, pues el agua se comporta como un bien social, propiedad de todos, como ya lo comentamos. Por ende, gestionar la sequía es gestionar los conflictos y el objetivo de ello es prevenirlos y atenderlos oportunamente antes de que se conviertan en grandes y graves problemas como los que hemos vivido en algunos de estos últimos tiempos en algunas partes del país. De aquí la importancia del seguimiento, registro y análisis continuos de las condiciones hidrometeorológicas de la cuenca. Hay que considerar a la cuenca en general como la unidad de planeación y de gestión. Con ello, a fin de tener los elementos necesarios y suficientes que nos permitan tomar las decisiones más adecuadas y en forma oportuna, para efectos de la alerta temprana y las acciones pertinentes. La alerta temprana, como todos lo sabemos, pues es dar a tiempo el grito de que se viene un problema y que eso nos dé tiempo, nos dé oportunidad para tomar las acciones pertinentes, las medidas que nos permitan no evitar el problema, pero sí mitigar sus efectos. Por tanto, las políticas de operación de los embalses son indispensables, pues permiten formular los escenarios probables y su evaluación y con ello el impacto esperado, el cual es inevitable, ¿sí? Porque inevitable es el fenómeno que lo produce, pero sí puede ser dimensionable y con efectos soportables y mitigables. A final de cuentas, pues la sequía, fenómeno natural, no podemos evitarlo, ni siquiera podemos predecirlo, ni pronosticarlo, ¿sí? Pero sí podemos adaptarnos a él y salir lo menos raspados posibles. Una parte importante de esto, sobre todo como comentábamos en los medios de información, es común confundir las cosas y decir que la sequía es un fenómeno cíclico. Cíclico quiere decir que se repite en una forma regular. No es cierto. La sequía es un fenómeno aleatorio, es un fenómeno impredecible. Lo que sí tiene es recurrente, es decir, que si el actual periodo de sequía termina el próximo mes, bueno, en el futuro van a venir ese y muchos más. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Con qué características? Tampoco lo sabemos, pero va a volver. Puede pasar un año, pueden pasar 20 años sin que se presente, pero es algo que va a volver. Y no sabemos con qué características ni de qué gravedad. La siguiente, por favor. Por ende, entonces,
la mejor estrategia para afrontar la sequía es la prevención. Si el fenómeno nos agarra con un plan de prevención, con un programa que nos permita hacerle frente para mitigar los efectos, entonces pues estaremos del otro lado. Eso se basa en dar el seguimiento continuo a las condiciones ambientales, insisto, de la cuenca. A formular los escenarios de comportamiento hídrico, es decir, al establecer el qué pasaría si el déficit es del 30, del 40, del 50, del 60%. Establecer esos escenarios nos permite dimensionar los impactos y nos permite tener más elementos, más ideas de por dónde irnos, de tal manera que dependiendo de las condiciones sociales, económicas del sistema del distrito de riego, entonces el estimar los impactos del fenómeno pues nos permitirá mitigarlo en el sentido de cómo usar el agua de la mejor manera posible. Por ende, la alerta temprana es, decimos, una condición indispensable, necesaria para poder afrontar el fenómeno a tiempo, para poder hacer un uso racional del agua disponible, para asignarlo con equidad, eficiencia y justicia social, para dar una atención oportuna a los conflictos, de hecho, antes de que se presenten o cuando inician, ¿sí? Un conflicto que empieza y que avanza puede volverse inmanejable y eso puede dar al traste con todo lo que se tenga en relación con el manejo y la administración del agua. Y una cosa muy importante, comentamos que si se elabora el plan de riegos, este debe, o todas las partes involucradas, las oficiales, la CONAGUA, por parte de los usuarios, debemos tener un apego, un respeto y un cumplimiento de los acuerdos de distribución del agua. Obviamente, el plan de riegos es un documento flexible, debe ser un documento flexible, pero no se trata de sacar el doble del agua de la que se tenía planeada, sino los pequeños ajustes que deben presentarse, que deben hacerse, por ejemplo, al término del ciclo otoño-invierno, para ver cómo viene el de primavera-verano, si se disminuyen las superficies, si puede haber segundos cultivos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, apegarnos, respetar y cumplir los acuerdos de distribución del agua que se establecen con toda prioridad antes del inicio del ciclo, eso no nos garantiza, pero sí nos lleva a una situación en la que cuando se inicie el siguiente periodo podamos tener una buena base sobre la cual partir. Entonces decimos que el fenómeno y su embate son inevitables, pero los impactos sí son mitigables a través de una gestión adecuada de la disponibilidad y del déficit. Por ende, entonces decimos que la sequía es un problema o una visualización, digamos, de gestión, ¿sí? Y de problemas, ¿sí? Entonces, si los problemas los abordamos antes de que se presenten y antes de que se vuelvan mayores, entonces podríamos tener una cierta seguridad de que podemos paliar los impactos del fenómeno y salir lo menos afectados posibles de eso. La siguiente, por favor. Bueno, con esto termino, aunque esto pudiera parecer realmente extremoso, pero en realidad no lo es. Todos tenemos noticia de que en muchas partes, afortunadamente, no tanto en México, pero sí en otras partes del mundo, pues la sequía implica el final de todo. Grandes hambrunas, grandes migraciones, una devastación del medio ambiente, una alteración completa de todo lo que significa el medio ambiente en grandes superficies y por muy largo plazo. Entonces, la sequía, con todo y que aparentemente es un fenómeno simple, podemos paliar, en realidad es un fenómeno muy confuso, muy complicado y no tiene pies ni cabeza. Entonces, por ende, anticiparnos a que ocurra es la mejor manera de salir adelante. Muchas gracias.